Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Vamos con Agustín Berea. Él es académico de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, es maestro en estudios de Asia y África, especialista en temas de seguridad. ¿Y por qué lo tenemos hoy en esta primera hora nacional de Gladys en Éxitos? Porque, bueno, hay todo un movimiento de tropas norcoreanas, cosa que, por supuesto, dispara las alarmas, ¿no? Y esto a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania. Leo de France24.com. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, confirma la presencia de tropas norcoreanas en Rusia y subraya una amenaza para el Indo-Pacífico. Las declaraciones de quien es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de este pasado lunes 28 de octubre, donde dijo que puede confirmar que tropas norcoreanas han sido enviadas a Rusia y que han sido desplegadas en la región de Kursk. Dice que esas declaraciones, entre otras, por supuesto, llegan en medio de también el alerta de Corea del Sur. Y aquí me detengo porque, bueno, la verdad es que esto no es usual. No es usual y uno se pregunta por qué en este momento está ocurriendo y qué estaría evidenciando, por ejemplo, esa estrategia de Norcorea, que sabemos que es uno de los, bueno, el país donde más derechos se violan hoy en día. Si es que no estoy equivocada, bueno, Agustín Berea, como especialista en estos temas, puede ahondar mucho más y corregirme en caso tal. Bienvenido y buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros para analizar este tema. Bueno, para empezar, en Corea del Norte es donde más derechos se violan. A ver, porque es que en muchos se violan derechos, pero ahí particularmente uno le llama la atención, entre otras, el encierro de su población. Casi. Digamos, hay distintas técnicas para medir este tipo de, pues sí, qué tanto se respetan los derechos humanos, y hay muchos derechos humanos, hay de distintas generaciones, pero para la respuesta rápida, no es el país donde se violan más derechos, está en penúltimo lugar, todavía le gana un lugar más que es el donde más se violan derechos humanos, es en Eritrea, que se Mm, considera un país donde la esclavitud es casi generalizada. Es un país muy extraño, se habla muy poco de Eritrea, pero Eritrea así tiene es. todavía peor récord de derechos humanos que Corea del Norte, pero eso no es para decir que Corea del Norte esté bien. Corea del Norte Sí. ciertamente no tiene ciudadanos, tiene súbditos que le sirven a la dinastía Kim. Ujú. Bueno, de Eritrea no se habla nunca. Yo creo que Uh-uh. muchos deben haber quedado sorprendidos, porque de Corea del Norte sí, y bastante. Y es que, bueno, además el personaje Kim Jong-un, ¿no? También siempre está en el ojo del huracán por una u otra razón. Y ahora con la movilización de tropas hacia territorio ucraniano, específicamente hacia Kursk, también dentro de ese conflicto con Ucrania, ¿qué puede implicar? Pues lo podemos leer de muchas maneras. La más sencilla, que es digamos, el nivel más inmediato, el nivel táctico, que es lo que sucede en el campo de batalla. Estamos pensando en que los reportes iniciales indican un movimiento de tropas entre 4.000 y 10.000 efectivos. Eso en realidad, si piensas que, bueno, si vemos que la invasión de Rusia a Ucrania involucró o ha involucrado por lo menos unas 300.000 tropas, Mm, en términos de números no cambian mucho en el campo de batalla, pero lo interesante es que las tropas que ha mandado Corea del Norte son tropas de, digamos, de alta especialidad. Entonces, en términos tácticos, digamos, en el campo de batalla va a ser difícil o muy raro que lleguemos a ver tropas de Corea del Norte ocupando una ciudad en Ucrania, porque en realidad son pocas tropas. Pero lo más importante aquí es como a nivel estratégico, digamos, a nivel político, el hecho de que Corea del Norte mande a sus tropas a foguearse en una batalla real, porque al final del día Corea del Norte lleva muchos años preparándose para pelear con su vecino del sur, pero en realidad son tropas pues que nunca han visto una batalla, porque hace muchas décadas que no teníamos una guerra convencional como la que vemos en Ucrania es y en verdad. Rusia. Y entonces Corea del Norte, me parece, una de las lecturas que podemos ver es más bien en el nivel estratégico, Foguearse. que Rusia y Corea del Norte están generando esta alianza y Corea del Norte está aprovechando para foguear y tener tropas veteranas.
Ujú. Para cualquier otra cosa que pueda ocurrir, incluyendo Corea del Sur, ¿no? Su archienemigo y al final, bueno, que también es uno de los que está alertando sobre esa movilización, que puede incluso ser mayor, también sumado a lo que advierte Ucrania, el gobierno ucraniano, que dice que puede llegar a 12.000. Y otro punto que hay que notar ahí también es que la mayoría de esas tropas parecen ser de operaciones especiales. Entonces, también insisto en eso, que no van a ser tropas que vas a ver, digamos, en el frente, tratando de empujar poquito a poco la línea de contacto, sino son tropas que presumiblemente las están mandando para que tengan esta experiencia, pero en operaciones detrás de línea enemiga, operaciones de paracaidismo, operaciones de sabotaje y este tipo de cosas que podrían preocuparle más, no solo a Corea del Sur, también a Japón posiblemente. Ujú. Sí, pero quiero aprovechar también. Estamos hablando con Agustín Berea, como decía al inicio, académico de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, maestro en estudios de Asia y África, especialista en temas de seguridad, profesor. Y justamente aprovechar su conocimiento de esa parte del mundo, porque ha habido, por ejemplo, recientemente lo que es el encuentro de los BRICS, ¿no? De los integrantes de los BRICS y bueno, esta polarización. ¿Qué análisis hace usted hasta el momento de cómo va? Y pues lo que puede ser más adelante el papel de países como China, como la India, ahora dentro de ese marco de los BRICS, África, Sudáfrica. La idea de los BRICS se generó desde los 90 y desde entonces para acá, digamos que ha ido evolucionando muy lento, muy, muy lento. Hasta que no hubo un conflicto mayor, en realidad no hubo esta necesidad de convertir a los BRICS inicialmente era solo en virtud de su perfil económico y demográfico, Ujú, pero conforme empezamos a vivir en un sistema global como con más incertidumbre, y especialmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, es que particularmente Putin, pero también otros líderes del mundo, ujú. han intentado tomar esta oportunidad y capitalizarla. Aquí lo más importante, más allá de que los BRICS realmente tengan esta capacidad de coordinación, que todavía la tienen, pero realmente no es mucha, lo que sí es, digamos, consecuente para la humanidad es que una de las principales propuestas es generar un sistema alternativo a los dólares, de forma que el objetivo a largo plazo, y esto es realmente a largo plazo, es generar un sistema que ya no necesite utilizar dólares para transacciones internacionales. Eso sería un golpe, pues, durísimo para el Sí. sistema económico liderado por Estados Unidos y en términos efectivos podría generar una alternativa, digamos, un bloque separado, que si el día de mañana Estados Unidos y China se van a la guerra, China ya no sufre tanto por depender tanto de los dólares. Al final del día, China es el país que tiene más dólares en sus reservas nacionales y eso es tanto un pasivo muy grande y también un activo en términos de conflicto. Pero entonces en los BRICS lo que yo pondría ahí el El acento acento. es en este proyecto de generar un sistema económico mundial que no necesite dólares y que hay muchos países que sí están interesados en sumarse. Sí, sí, muchos. Exactamente, que además se ven afectados incluso por medidas, en el caso de Estados Unidos como potencia, que les afectan, por ejemplo, cuando hay violaciones de derechos, como las sanciones, ¿no? Que los limitan. Entonces, sin duda, aquí les pueden permitir también un mayor margen de acción y de protección. Y también porque se habla de cuando eventualmente hay un escenario de guerra que suele alterar la estabilidad del mundo y de las monedas, pero también ante pandemias como por ejemplo la que no pensamos que íbamos a vivir y vivimos hace ya 4 años de eso, también alteran y al final, bueno, no tendría, tendría lógica también, ¿no? El que se pueda construir un mercado sólido paralelo al del dólar, correcto, más allá de los intereses políticos a veces desconocidos. Sí, y por ejemplo, también muchos de los BRICS son economías que no dependen tanto de sus sistemas financieros, sino que dependen de la producción de bienes más tangibles, las famosas commodities. Ujú. Entonces tienes ahí, por ejemplo, Arabia Saudí, que está viendo si se involucra más, que depende del petróleo, Rusia, que depende del petróleo y del gas. Y qué bien que lo mencionas, porque sí, justamente muchos de estos países, a pesar de que no estén involucrados en los conflictos entre Estados Unidos y China o entre Rusia y Ucrania, sí se ven afectados por las acciones que toma Rusia. En particular, y también qué bueno que mencionas África, pero también habría que mencionar a India,
son países que se vieron muy afectados porque Estados Unidos establece los distintas medidas económicas contra Rusia y eso eleva mucho el precio de los granos. Rusia es el principal productor de trigo y entonces países como Egipto y buena parte de toda África terminan siendo incapaces de pagar y de incluso importar suficiente trigo para alimentar a su población por un conflicto que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Claro. Entonces sí tiene mucho sentido pensar en estas alternativas que no dependan Protejan. de Estados Unidos. Pero fíjese, profesora, me llama la atención la postura de Lula da Silva. Y ahí me gustaría ya con usted cerrar también que pueda compartir su punto de vista sobre Lula dentro de los BRICS, porque él en esta reunión, una de las cosas que siempre, como que subrayó fue siempre de la mano, ¿no?, de Occidente. Quizás a diferencia de otros que pueden tener una postura pues más bien distinta, él es como muy pragmático. Y es incluso hasta la postura de China, no sé cómo lo ve usted, que al final quiere llevarse bien con todo el mundo, mantener la fiesta en paz y a veces no se mete en problemas justamente para evitar. Se nos acabó el tiempo y no puedo creer que no nos vaya a dar una respuesta, aunque sea en 30 segundos. Rapidísimo. Insisto en que son países que no tienen tanto interés ideológico, no quieren proyectar su poder en la esfera internacional, sino quieren tener más negocio. Entonces, en ese sentido, pues sí, por supuesto que van a jugar con todos los que se dejen. Seguiremos con usted con otros analizando estos temas que nos competen además, porque vaya que inciden en nuestra calidad de vida de una u otra manera, de forma, como bien decía, directa o indirecta. Agustín Berea, invitado justamente porque es conocedor de temas de seguridad, específicamente maestro en estudios de Asia y África, hablando de la movilización de tropas norcoreanas en Ucrania, Rusia, entre otros temas. 1:35, ahora sí vamos entonces con la pausa y en breve volveremos. Gracias, profesor. Feliz tarde.